Hola, buenas tardes familias, bienvenidos a este segundo apartado de la presentación de nuestro colegio, el Lope de Vega. Es un placer contar con vosotros. Ahora vamos a hablar de lo que sería la etapa de primaria. Soy Pablo Carrión, el jefe de la etapa, y bueno, pues es un placer teneros aquí. Vamos a barrer un poquito lo que sería el colegio ya justo en la etapa de primaria y tener la libertad en cualquier momento de preguntarnos a través del chat o incluso pues cuando acabemos podemos establecer un turno de ruegos y preguntas y estaremos más que encantados, ¿de acuerdo? Tener, insisto, total libertad para preguntar cualquier cosita que estiméis oportuno conocer. Bueno, voy a lanzar la presentación que os tenemos preparada. Como bien he comentado, bueno, Pablo Carrión, jefe de etapa de primaria, estoy a vuestro servicio para lo que necesitéis. Si os surge alguna duda, más adelante, ¿de acuerdo? Tener toda libertad para contactar con el colegio y estaremos encantados de resolver vuestras inquietudes. Estupendo. Pues estos son los puntos que vamos a tratar. Vamos a explicar, vamos a conocer qué es esto de aprender a pensar, que es el buque insignia de nuestro colegio, el aprendizaje basado en el pensamiento, con todas sus herramientas y técnicas, como motor principal de todo lo que va a conformar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Las lenguas en movimiento, otro de nuestros puntos clave, la internacionalidad de lo que sería el Lope de Vega. Pensar matemáticamente, muy bien, otro eje muy importante, las matemáticas y cómo abordarlas. El aprendizaje cooperativo, otro motor principal de lo que serían todas esas interacciones, ¿no? de este colegio internacional, valga esa expresión, porque contamos, el año pasado estamos en más de 39 países distintos, ¿no? representados en nuestras aulas. El bienestar de nuestros alumnos, más de lo mismo, es un punto clave sin el que no se podría dar ningún tipo de hecho relevante o significante lo que sería en el centro educativo, es por lo que velamos todos, y la tecnología al servicio del aprendizaje. Vamos a ir punto por punto. E insisto, cualquier duda que tengáis, sentiros con la libertad de escribir en el chat cualquier cuestión que os suscite lo que vamos a comentar, lo que vais a ver en los vídeos que os tenemos preparados. Bien, aprender a pensar, como os estaba comentando, es lo que mueve todo, ¿no? En nuestro centro, el pensamiento. El pensamiento es el motor básico para el aprendizaje y aquí es donde, como bien comentaba nuestra directora, María Fuster, somos un referente, bueno, a nivel nacional y yo diría que a nivel internacional. Con el doctor Robert Schwartz hemos estado implementando esta metodología en el centro que, para resumirla de una manera muy sencillita, sería cómo podemos implementar, dar a conocer, asegurarnos que todos los conocimientos y competencias que nos exige la ley y los propios que entendemos nosotros básicos de la educación, podemos trabajarlos con vuestros hijos respetando los distintos estadios y maneras de pensar, ¿no? Para ello aplicamos una serie de herramientas como serían mapas de escritura, como serían organizadores gráficos, como serían mapas de pensamiento, a través de los cuales vuestros hijos, mediante un proceso muy pautado, abordan el conocimiento, el contenido. ¿De acuerdo? Es un proyecto que se embebe en todas las asignaturas del colegio, en cada una de las asignaturas y en cada una de las etapas, y que ya, conforme os estoy comentando, los resultados han sido y están siendo excelentes. Dotar al alumno de pensamiento crítico, dotar al alumno de un pensamiento creativo que le haga trasladar esa capacidad de aprender, de conocer, a otro contexto que no sea el formato escolar únicamente, que sea también ese contexto para lo que vienen aquí, para la vida. John Dewey lo decía así, la escuela es vida, y en eso estamos totalmente de acuerdo bueno, este pensador, ¿no? Y gran pedagogo. Bien, el segundo punto, también muy interesante, serían las lenguas en movimiento. Las lenguas en movimiento nos referimos al tema de los idiomas, principalmente en el colegio. Lo que sería el grado de infantil trabaja un 70% en inglés, el resto en castellano, en español. Y cuando llegan a primaria rozan el 60%, básicamente trabajan todas las asignaturas en inglés, excepto
la lengua castellana, el valenciano y las matemáticas. Música la solemos dar también en valenciano, por lo que ya os hacéis un poco una idea de lo que sería todo lo que trabajamos en inglés. Ciencias naturales, ciencias sociales, arte, educación física, inglés, que el horario es extendido. Bueno, inteligencia emocional también, en función también del curso. ¿Cuál es nuestro propósito con el tema de las lenguas? Pues como bien indica este título, las lenguas en movimiento, es decir, orientamos nuestro trabajo en las lenguas orientado exclusivamente, principalmente a la escritura y a la comunicación, a base de muchas dinámicas, ¿no? Es el objetivo que tenemos, lo que sería en la primaria, principalmente comunicar, comunicar y comunicar, quitarse ese miedo escénico, dotarles de herramientas y de habilidades para que luego esos conocimientos lingüísticos se apliquen, lógicamente, en otros contextos que no sea el formato clase, aunque nuestros formatos clases son muy abiertos y simulan mucho lo que sería pues contextos reales, ¿no? Contextos de la sociedad, que es para lo que educamos, pero sí les facilitamos herramientas para ello. Es muy, muy interesante este trabajo que hacemos. ¿Cómo acaban con el tema de las certificaciones? Que eso es algo que siempre a las familias les importa mucho. Bueno, pues en el tema del inglés, un alumno estándar, un alumno medio que lleva años con nosotros, debe de acabar con un C1 de Cambridge. El tema del valenciano solemos llevar a certificaciones de B1, B2, las familias que quieren presentar a sus hijos en ese nivel, ¿no? Para la junta cualificadora. En secundaria arrancamos con el francés también y los alumnos que continúan en bachillerato, porque a fecha de hoy es optativa, pues suelen acabar con un B1 o un B2 también los que se quieren presentar. ¿Cómo acompañamos todo ese contexto, ¿no? De cómo esas prácticas? Pues con los intercambios y programas internacionales. Principalmente el eje motor serían los Erasmus+, donde a partir de esos Erasmus+, realizamos una serie de intercambios con unos objetivos didácticos. En secundaria hay muchos intercambios con Holanda, Francia, Italia, Suecia. En el caso de primaria, las edades son más cortitas y los intercambios hemos empezado este año con Erasmus Plus en sexto de primaria, donde ahora a final de mes, en marzo, se van a ir un grupo de alumnos de sexto de primaria a hacer un intercambio con un colegio de Suecia durante una semana. Estarán allí en familias suecas y luego vendrán con sus compañeros suecos y harán ese intercambio aquí en el colegio. Y bueno, ¿por qué hemos decidido apostar por los intercambios a estas tempranas edades? Porque con este colegio sueco, Randstad School, llevamos trabajando una serie de años en un proyecto que antes comentaba, obvia, de formación entre profesores. Sí, menos. Hay 6. Ya. ¿Sí? Antes hay 7. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Tienen alguna cuestión o...? ¿No? Vale. Entonces, con este colegio sueco estamos realizando una serie de intercambio de profesores y hemos visto que es un contexto bastante controlado, ¿no? Y protegido para los alumnos. Voy a pasar al siguiente punto, las lenguas en movimiento, y estamos en pensar matemáticamente. Voy a poner un vídeo a continuación que va a explicar cómo trabajamos las matemáticas, pero es un punto clave también, al igual que las lenguas, pues en nuestro colegio. Las matemáticas es un modelo bastante distinto a otros modelos que se pueden encontrar en otros centros. Llevamos muchos años trabajando con asesores muy potentes a nivel nacional y creando nuestro propio proyecto. Entonces, básicamente, para que os hagáis una idea, en esta foto, y perdonadme porque todas las fotos que estáis viendo hoy son con el uniforme antiguo, pero eran unas fotos muy claras, parece como que de la mente, ¿no? O del cerebro de la niña sale una serie de ideas, ¿no? Que están por ahí, luego ella tendrá que de alguna manera ordenar. Bien, las matemáticas empiezan en el cerebro, es decir, voy a decirlo de manera un poco directa, no empiezan en la mano, no. Antes de coger un bolígrafo, antes de coger un cuaderno, antes de coger un algoritmo, pensamos y razonamos mucho
sobre lo que es el foco de trabajo en esa asignatura en matemáticas. ¿Cómo? A base de unas manipulaciones muy específicas con materiales. ¿Por qué materiales? ¿Y por qué el diálogo y por qué pensar sobre esa incógnita que plantea el profesor, sobre ese reto, ¿no? Antes de llegar al papel. Bueno, pues la explicación es muy sencilla, por la capacidad de abstracción de los niños, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones muchos sistemas matemáticos introducen a los niños en las matemáticas en una mera repetición, es decir, sí, adquieren un proceso de aprendizaje memorístico, de repetición, pero ¿dónde está la comprensión? ¿Dónde está la comprensión para aplicar ese concepto matemático que acaban de realizar y que pueden realizar con éxito, pero cómo lo pueden trasladar a otro contexto, ¿no? A un problema, afuera en la casa, en un supermercado, cuando escuchan una noticia? Bien, primero hay que pensar, primero hay que manipular con todos esos materiales que ellos tienen y después de haber comprendido el concepto y lo que están trabajando, es cuando, si toca, llegarán al papel. Estos son las matemáticas. Voy a poner un ejemplo rápido para que os podáis hacer una idea de qué es lo que os quiero trasladar. En matemáticas trabajamos de manera en espiral, es decir, siempre trabajamos todos los bloques de contenidos que marca la ley. Empezamos con un calentamiento, que es poner en situación a los alumnos, que lo trabajamos de manera grupal, y después pasamos a trabajar las actividades tanto de manera escrita como de manera manipulativa. En la clase de hoy hemos trabajado la geometría, que era la descomposición de las formas geométricas en 3D para formar ellos una pieza, crear una pieza a escala real para poderla crear igual que la que estaba en metraquilato. Después hemos trabajado la estrategia que de manera de azar para también repasar las divisiones, saber los restos, el cociente y que ellos vayan formando sus estrategias para poder conseguir llegar lo antes a la meta según el mayor resto. Después hemos trabajado las regletas son de María Antonia Canals, en las cuales trabajamos la descomposición de los números, el cálculo mental, la estrategia, y en la clase de hoy hemos trabajado sobre todo en la propiedad conmutativa. ¿Cómo lo puedes formar? ¿Qué pieza es? Pero tú la tienes que dibujar aquí. ¿Cómo la dibujarías? Solo mirando estas piezas me tenéis que dibujar a escala real, pero no se puede aquí. No, eso es trampa, ya es para después. Que bien, se le va. El 9 es un número primo. El 11 es un número primo, ¿verdad o mentira? Una vez a la semana bajamos a espacios abiertos para disfrutar de todas las instalaciones del colegio, en las cuales ellos están más relacionados, más socializados entre ellos y al mismo tiempo están trabajando matemáticas. Lo trabajamos mediante una aplicación que tiene las mismas actividades que trabajamos en el aula, pero de manera interactiva. Tenías 52,7. Le quitaste este, te queda. Bueno, confío en que os haya gustado el vídeo, que se mete un poco de lleno en unos ejemplos prácticos de cómo trabajar las matemáticas. Uno de los puntos que comentaba eran los números cuadrados. Fijaros que eran esas reglitas, ¿no? Esas regletas que estaba manipulando, que había una un poquito más grande, otras más pequeñitas. Bueno, pues esos son los primeros juegos que hacen en este nivel, que el nivel que habéis visto era sexto, para trabajar los números cuadrados. Ya lo han trabajado con otros materiales en otros niveles, principalmente arrancan en cuarto, lo que serían los números cuadrados, pero fijaros cómo construyen ese concepto que puede ser que aparezca en un libro con un 3 elevado al cuadrado, o imaginemos ya si se va al cubo, cómo lo ven representado y cómo con otras fichas llegan a construir lo que serían esos números cuadrados y aportar un valor numérico.
Es decir, esos cálculos que luego llegarán en un papel se están construyendo en su mente, ¿no? Entonces, esto realmente es el kit de la cuestión, apoya nuestra metodología de aprender a pensar y aprender pensando. Y en el caso de las matemáticas, esos ejemplos son extremadamente claros. Cuando ya han pasado por ese proceso de calcular números y construir números cuadrados, pasarán al cubo. Fijaros que es algo muy curioso. ¿Qué ocurre con esa plantilla, ¿no? Con esa regleta cuadrada que se veía verde, que significa 5 por 5, que dentro hay 25 numeritos? Bien, luego cuando pasen al cubo, elevarán esos números con otra serie de regletas hasta que formen un cubo. Claro, tiene sentido. Los números cuadrados tienen forma de cuadrado y los números elevados al cubo tienen forma de cubo. Bueno, creo que es un ejemplo extremadamente claro de cómo aprendemos, ¿no? A pensar en matemáticas, que tiene unos resultados muy buenos. Tiene unos resultados muy buenos porque trabajamos en toda la infantil y toda la primaria en esta línea y luego en la secundaria tienen sus pequeños momentos y trabajos, ¿no? De laboratorio matemáticos y entonces es cuando ya llega la conceptualización de las matemáticas, es decir, es cuando puede llegar esas matemáticas que muchas veces vemos en otros colegios, pero que no han pasado por el filtro del pensamiento, sino simplemente el tema de la repetición. Y curiosamente se toman las matemáticas como un juego, o sea, les divierte, cosa que también es algo bastante anecdótico y que nos encanta, ¿no? Principalmente. De hecho, ahora venimos de un concurso de fotografía matemática que organizamos en Navidad. Es un concurso potente, todo el colegio, fotografía matemáticas por las calles, ¿no? Y es algo bastante chulo y curioso. El aprendizaje cooperativo. Pues mira, me vais a permitir que utilice una de las frases que me ha encantado de María, nuestra directora, cuando decía, y hablaba de los profesores, pero yo voy a hacer el símil aquí a los alumnos. Nunca se cansan de aprender para pensar, ¿no? Es muy, muy interesante esa frase que nos ha dicho, nunca se cansan de aprender para pensar. Bien, esto nos ocurre en las metodologías activas del colegio, trabajamos con el aprendizaje cooperativo simplemente porque es nuestra razón de ser, es decir, somos un colegio internacional. ¿Qué ocurre? El año pasado yo creo que estábamos en 39 nacionalidades distintas en el colegio. Imaginar el vaivén que tenemos de alumnos de distintos países del mundo, lo que enriquece nuestro proyecto muchísimo. Y en todos esos procesos, el determinante sería el aprendizaje cooperativo. Es decir, logramos que con una serie de dinámicas todos los alumnos disfruten aprendiendo, pero disfruten colaborando con otros para poder aprender de ellos y para ellos, ¿no? Es la raíz del aprendizaje cooperativo y es un motor que hace que todos estos alumnos que acuden de otros países o, bueno, o de otras comunidades o de otros centros, la inclusión, el trabajo, las ganas bueno, pues de activarse, ¿no? Esas pequeñas primeras barreras que suelen preocupar a los papás, pues sea algo que tenemos totalmente integrado y que esa integración en aula con sus amigos pues sea algo directo, ¿no? Creo que es uno de los puntos también muy importantes de nuestro colegio. Bien, todo ello nos conlleva a donde parte todo. No sabría decir si de abajo para arriba o de arriba para abajo, porque realmente está en el todo y sería el bienestar de nuestros alumnos. El bienestar en todos los sentidos, es decir, un alumno que piensa, un alumno que se divierte en matemáticas, un alumno que necesita de los otros para construir su propio aprendizaje, un aprendizaje mejorado. Lógicamente requiere una serie de instrumentos que María ya estaba comentando, hablábamos del departamento de orientación, podemos hablar de las instalaciones deportivas, de la importancia que le damos al deporte, la importancia que le demos a encontrar su propio talento, su talento en el deporte, fundamental, su talento en la vida académica, fundamental. Principalmente, intentar trabajar esas habilidades blandas, ¿no? No esas habilidades académicas, como sea la confianza en uno mismo, la autoestima, el poder confrontar sus ideas con los compañeros de una manera constructiva, la seguridad a la hora de exponer en las lenguas, la seguridad
a la hora de hacer esos intercambios internacionales que estamos hablando, o cuando se presentan a concursos que solemos participar también en el Parlamento, tanto español como europeo. Bueno, pues eso se viene trabajando desde infantil. Se viene trabajando desde cuando ellos se preparan para una exposición en su pequeño grupo, en un grupo más amplio, de unos para otros. También tenemos unos eventos, el BTT, Breaking Talent Time, donde ellos presentan su talento a toda la comunidad educativa en un escenario, y es algo que nos da mucho orgullo, ¿no? Cómo se sienten ellos ahí. En ese sentido, en los programas de bienestar de lo que sería la inteligencia emocional, todo lo que depende del departamento de orientación que se revierte, lo que sería en el aula, en el caso del que estamos hablando, en primaria, trabajan un programa que se llama Brainy, empieza en infantil y acaba en tercero de primaria, relacionado con inteligencia emocional. A partir de cuarto hasta sexto arrancan con otro programa en inglés que va en esa misma línea de lo que sería la inteligencia emocional, que básicamente son unidades muy distintas, y empezamos a intentar ayudarles a que se conozcan a ellos mismos de una manera más profunda, más espiritual, a conocer a los demás, que vean en los demás que esas emociones, ¿no?, que en muchas ocasiones están dentro, las pueden sacar, las pueden compartir y pueden reformularse, ¿no? Pues esos esquemas emocionales, y nos está dando un resultado buenísimo, porque cuando entran a la secundaria, en ese primero de secundaria, pues bueno, ya se les nota con una pose y una inteligencia y una fuerza que la verdad es que nos hace que esa transición a lo que es la secundaria sea una transición mucho más amigable y mucho más segura para ellos mismos. Tenemos un programa de jóvenes solidarios, que también lo incluyo aquí en Bienestar Social, donde los alumnos se preocupan por ellos mismos, claro que sí, pero con todo lo que ocurre en su comunidad más próxima y en su comunidad internacional más lejana, con muchísimas acciones, ¿no?, que van realizando, que realizan ese grupo de jóvenes solidarios para toda la comunidad educativa, y que eso me enorgullece también, ¿no? Ellos de decir, no, es que nuestra campaña va adelante y estamos peleando por saber que estamos ayudando a esta persona concreta, a este grupo concreto de agentes sociales, ¿no? Nos está yendo muy bien. Y bienestar social, hablamos del deporte, hablamos de la vida académica. También tenemos un programa en primaria que se llama Salidas de aprendizaje en la naturaleza. Queremos reconectar a los alumnos con la naturaleza, y en este curso escolar estamos haciendo, aparte de las salidas culturales que hagamos trimestralmente, tenemos una salida específica trimestral para pasar un día en la naturaleza y disfrutar de la naturaleza, es decir, entender la naturaleza como un entorno de aprendizaje. Cosa que ahora que con estos medios urbanos, ¿no?, pues siempre nos está costando un poquito más en las casas. Insisto, tener la libertad, por favor, de pararme para hacerme cualquier tipo de pregunta. Voy a poneros ahora un vídeo que explica uno de los programas de inteligencia emocional, el que sería de cuarto, quinto y sexto de primaria. We're going to be listening to music, and we're going to express how we feel. We're going to express our emotions, we feel while we're listening to all different types of music. Social and Emotional Learning Program is a continuation of the Braining Program in Key Stage 1. The aim is to equip learners with emotional knowledge and skills that will enable them to cope successfully in their personal and professional lives, and to increase their well-being in terms of health and coexistence. This is carried out through a selection of specific classroom dynamics which respond to the current and specific needs of the learners in each and every group. It helps you find out what you're thinking, feeling, and doing. Stopping and observing are things you can learn from a frog.
A frog jumps, stops, and sits really still while observing everything that's going on around him. Bueno, habéis podido ver aquí a la profesora explicándonos un poquito cómo trabajan y la última parte, la parte más amigable, ¿no? Estaban haciendo una sesión de mindfulness, hacemos mindfulness en todo el colegio y no un día, una hora concreta. Lo hacemos en los distintos momentos que entendemos, que el profesor ve que es necesario recurrir a esa herramienta de paz, ¿no? De tranquilidad. Bien, y abrimos un nuevo capítulo, el capítulo de la tecnología al servicio del aprendizaje. Bueno, pues exactamente igual que todos los proyectos que desarrollamos en el colegio, llegó el momento, hace ya muchos años, de la tecnología, pero no al servicio de un programa que nos quisiesen vender en el cole, sino que nosotros lo que hacemos siempre, vamos a la fuente, bebemos de la fuente y nos formamos con la gente más pionera. En este caso, tuvimos la ocasión en un grupo de innovación educativa de formarnos en Madrid con Apple Education y a través de ahí vimos de qué manera la tecnología nos podía casar en nuestros proyectos educativos de la manera más justa y medida que así la necesitamos, ¿no? En el caso de la primaria, tenemos, en infantil también una serie de carros, de iPads, que de primero a cuarto utilizan una serie de momentos específicos. Principalmente lo utilizan a estas edades tempranas para el programa de lengua castellana, que trabajan una serie de habilidades y también para trabajar el tema de la motricidad ocular y otra serie de dinámicas específicas del lenguaje y la ortografía y demás. Y en matemáticas, como bien habéis escuchado en el vídeo, también las utilizamos para, una herramienta que podríamos llamar de inteligencia artificial, porque realmente sí que se va ajustando la propia herramienta a los distintos niveles y capacidades del alumno, es decir, todos arrancan del mismo punto y la máquina fluye en función de las interacciones alumno-programa, ¿no? Y está muy bien también porque eso también ayuda a lo que sería este aprendizaje cooperativo y ayuda también a la integración de alumnos que en un periodo indeterminado están haciendo una adaptación por idioma, ¿no? Imaginamos que viniesen de otro país, pues todas estas herramientas nos facilitan esa integración de una manera mucho más rápida. A partir de quinto, los alumnos ya tienen su propio dispositivo, su iPad, que suelen tenerlo 2-3 años con un servicio de renting, ¿no? A través del colegio, lo tienen todo el año. Y tienen integrados algunos libros, tienen integrado una serie de programas educativos con los que vamos a potenciar principalmente habilidades de aprendizaje, como podría ser el hecho de la comunicación y el hecho también de poder exportar esa serie de ideas a otros contextos, ¿no? de aprendizaje nos viene muy bien. Y vamos aquí ya a pasar a lo que sería el punto final. Me gustaría ver de qué manera os puedo atender en esas necesidades. He sido un poquito rápido para que vuestros momentos de atención pues perdurasen, ¿no? La medida de lo posible. Y como estamos aquí juntitos, creo que estoy a vuestra plena disposición de pequeñas dudas que os puedan surgir. Si ahora no os viniese tampoco ninguna duda específica, tener la libertad de, cuando acabe esta reunión, vais a recibir un formulario donde habrá un apartado para preguntas. Os viene una pregunta un poquito más tarde, os viene una pregunta mañana o en una semana. Tener la libertad de contactar con el colegio y estaremos más que encantados de solucionar todas las dudas que podáis tener. No sé qué os ha parecido, qué os ha llamado la atención. No sé si queréis participar o tener libertad absoluta. Hola. Sí. Hola, soy Hola, Kate. ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Sí, tenía algunas preguntitas referente a cómo es el horario escolar. Sí. Nosotros tendríamos un hijo en primero de primaria y otro más pequeño en infantil, de 4 años. Pero queríamos saber pues cómo es el horario, cuándo es la comida, si los podemos recoger. Es que no sabemos cómo va muy bien. Bueno, pues os comento que es
Me has hecho una pregunta muy sencilla, ¿eh? Bien, el horario es de 9 a 5, es jornada continua, ¿no? Y hacemos un parón a la 1:30, sería de 9 a 1:30, y a partir de la 1:30 tienen un descanso hasta las 3:20. ¿Qué se hace en ese descanso? Bueno, pues en ese descanso, principalmente, ¿qué es lo que nos gusta? Que el alumno se quede a comer en el colegio, principalmente a estas edades, ¿no? Que son más pequeñitas y es una manera de crear equipo y ganar una serie de hábitos. Y a continuación tienen asignados una serie de patios rotativos donde realizan actividades con monitores. Aparte de esto, tenemos un amplio abanico de actividades extraescolares que muchas familias deciden inscribir a sus hijos en esos espacios de tiempo, ¿no? Al mediodía también hay otro tipo de actividades a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Si consultáis la página web del colegio, hay un catálogo inmenso de actividades. Sí, Ana ya nos envió un correo con toda la información de todas las actividades. Pues Así todo que lo eso que lo tengo, podáis sí. imaginar está, y si no, lo inventaremos. Para que os hagáis una idea, tenían hasta beach tenis, ¿no? Que hemos incorporado ya, y los pequeñines suelen ir a cerámica, o les gusta hacer más inglés, aunque tienen muchísimo. Mira, pues tenéis al pequeño. Perdón. Sí, Sí. no, al revés. Y siempre ver a los niños en estas reuniones es lo que da color, es lo que da Es sentido. que nosotros estamos en el extranjero, por eso aquí van a ser las 9 y por eso está aquí. Bueno, os hemos pillado entonces a la hora de cenar o Sí, de esa cama, no pasa nada. Estupendo. Y en nuestro caso, nuestros hijos hablan principalmente inglés, Sí, el español lo estupendo. llevan un poco así. Sí. Y me había dicho Ana que tendrían que hacer clases de español para extranjeros. Sí. ¿Eso es hasta que ustedes vean que tienen un manejo de la lengua española perfecta o que nosotros veamos o cómo funciona? Porque claro, nos interesa que hablen a la perfección las dos lenguas. Claro. Bueno, permíteme que escuchando cómo hablas tú el español, creo que la evolución va a ser muy rápida porque creo que haces un muy buen uso del lenguaje. Sí, tienes razón, claro. Debido a la idiosincrasia de nuestro propio centro y al recibir mucho alumno internacional, tenemos un programa en el cual entran de manera directa, que está nivelado, hay distintos niveles, se les hacen unas pruebas de nivel, nada más entrar, y se le recoloca en el grupo que le toca. A partir de ahí se van a hacer una serie de... cuando el alumno ya ve que llega a un cierto nivel, se le hace una prueba como para pasar al próximo nivel, ¿no? Básicamente, ¿hasta cuándo están ahí? Hasta que los especialistas entienden que es el momento que ya puede dar paso al grupo clase con total naturalidad. A fecha de hoy, estas actividades de español para extranjeros le damos en los huecos de mediodía, ¿de acuerdo? Para que no irrumpan en lo que sería la clase. Y en la asignatura de lengua castellana que tenemos curricular, hay una conexión con el profesor de lengua de español para extranjeros junto con la profesora de lenguas español y la tutora, por lo que digamos que ese programa va parejo. La edad en la que entran vuestros peques es más que perfecta para la adquisición de cualquier tipo de idioma, porque es muy pequeñín. Ahora que tiene 5 añitos, el mayor. Va a cumplir 6 ahora, entraría pues ya con 6, sí. Claro, entonces es una edad perfecta para el idioma español y para cualquier idioma. O sea, no os preocupéis en absoluto. Pero sí, ese es un programa que tenemos muy sujeto por parte del colegio porque tenemos mucho alumno que entra en ese programa. La finalidad, cuanto antes puedan salir del programa, es lo mejor. Pero vamos, dependerá, pongamos el caso, vosotros se lo estáis poniendo fácil a vuestros hijos porque hablas español muy bien. Una familia que bueno, pues somos bilingües, sí, ya. Que no pueda hablar, ese proceso sería mucho más largo. Claro. Sí. Muy bien. Gracias. ¿Ya está? No, sí. Bueno, una pregunta. El tema, por ejemplo, de las aulas. Sí. ¿Cuántos chiquillos tenéis por aula? ¿Cómo lleváis el volumen de niños? Os diría, este año en primaria, en los primeros estamos en 17 alumnos, son 2 aulas, 17, puede ser que sea 17-18, 16-17, las aulas van más o menos en esa línea.
creo que la clase más numerosa que tenemos este curso en la primaria, estamos hablando de 20 alumnos o 21 alumnos, no, ahí está nuestra ratio, porque tenemos una demanda bastante fuerte en ese sentido. Las aulas, hay el concepto aula lo tenemos en el colegio, lógicamente, pero entendamos también el aula como cualquier espacio de aprendizaje. Ya habéis visto los vídeos del colegio, ¿no? De las instalaciones. Tenemos mucho espacio de aprendizaje que no está metido dentro de aula. Aparte de esto, digamos que están formados como primero A y primero B, donde entraría vuestro hijo. Tiene una serie de mamparas donde se abren las aulas para muchas dinámicas que hacen cooperativas, ¿no? Entonces, bueno, es un concepto de agrupación que en función de la actividad, bueno, pues siempre ronda ese estándar, ese número, pero que habrán actividades, ya te digo, que grupales que se juntan con unos, se juntan con otros, rompen el concepto de espacio, pero sí, la asignación tradicional, por decirlo así, sería, a fecha de hoy están en 16-17, 17-18 los primeros. Sí. Sí, básicamente... a mí me gusta decir, porque es como es la realidad, que la ratio depende de la capacidad de atención que tenemos para el alumno. O sea, como ya habéis visto un poco en los mensajes, ¿no?, que os queremos lanzar a las familias que estáis conociendo en nuestro colegio, optamos por esa tutorización, ¿no?, esa atención personalizada, el bienestar del alumno, en un contexto donde el profesor especialista o el tutor no puede atender a alumno-familia, porque no es alumno, es alumno-familia, son uno, ¿no? Ya es cuando decimos, bueno, pues tenemos que cortar por aquí. Incluso nos ocurre con grupos, ¿no?, que vemos que posiblemente, pongamos el caso de los primeros que estén en 17 alumnos, pueden haber grupos con 20, puede haber un grupo con 21 que lo llevamos sujeto por la propia idiosincrasia de alumno, familia y todo el conjunto, y luego otros cursos que a lo mejor tienen una ratio más bajita y decimos no, con este número es con el que nos queremos quedar porque vemos que aumentar más números, la gestión la podríamos llevar a cabo, pero no con los niveles, pues bueno, me gusta decirlo, de excelencia, de calidad que intentamos daros, ¿no? Elegir colegio no es nada fácil. Porque estamos, bueno, en vuestro caso las familias estáis buscando el sitio idóneo, ¿no?, para poder dejar a vuestros hijos y quedaros tranquilos, ¿no?, súper tranquilos, ¿no?, y saber que para cualquier cosita nos tenéis detrás de la pantalla, nos tenéis aquí, nos tenéis en un telefonazo. Entonces no es una decisión fácil. ¿Qué nos funciona? Pues esto, el tú a tú. Lo que os he dicho al principio de la conversación, estamos en familia. Si hubiesen 25 personas más en esta reunión, seguiríamos estando en familia. Una familia numerosa, que necesitaríamos varias mesas, pues bueno, es un poco lo que nos gusta, porque es lo que nos facilita llegar donde queremos llegar, ¿no?, en la educación de vuestros hijos. Sí. Bien, perfecto. ¿Habéis podido visitar el colegio? Me comentabais que estaba... No, bueno. Es que vivimos actualmente en Arabia Saudita y vamos a ir a vivir a la zona sobre finales del verano. Sí, vamos a llegar justitos. Sí. Pues en todo caso creo que habéis tenido una entrevista previa con Ana Yorca. Sí. Estupendo. Bueno, habéis y podido... hemos visto todos los vídeos y todo lo que nos interesa mucho del colegio. Lo que destaca obviamente son las instalaciones que son otra cosa. Y... El colegio tiene unas instalaciones espectaculares. Claro, yo os diría, respecto al tema de las instalaciones, lo que antes he comentado con el tema de la tecnología, ¿no? Las instalaciones están al servicio del aprendizaje del alumno. Es decir, unas maravillosas instalaciones, si no hay un proyecto detrás, pues son instalaciones, son espacios físicos, ¿no? En este caso, bueno, pues me gusta decir que esas instalaciones están sometidas a proyectos, ¿no?, por decirlo así, a ideas de trabajo con los niños y de bienestar principalmente, ¿no? El mindfulness que veíais, las matemáticas, tenemos como unas pirámides de césped, no sé si lo habéis visto, y salen los niños pues trabajando ahí. Pues oye, si es que encima en Arabia Saudita también lo podéis hacer, pero esto es rarillas de calor. Aquí lo podemos hacer porque estamos... digamos, buen clima, sí, medio. A lo mejor allí necesitabais la sombrilla, todavía no.
pero que las instalaciones están al servicio de la educación y de los alumnos, ¿no? Es algo que cuidamos muy mucho, los pequeños detalles en ese sentido. No sé si habéis visto también la piscina, ahora empiezan la natación en primaria, un día a la semana hacen natación, el otro día hacen otro tipo de educación física. Cuando llegan a secundaria este año hemos implementado una tercera hora de educación física a los mediodías, en ese tiempo de descanso que os decía de la 1:30 en primaria. Sí. En secundaria es un poquito antes, es a la 1. Hemos implementado una hora más de deporte, principalmente por lo que observamos en el contexto social y lo que nos dicen las familias. Bueno, ya sabéis que por desgracia ha cambiado mucho lo que hacíais vosotros cuando erais pequeñitos o lo que hacía yo, que salíamos a la calle, hacíamos deporte y teníamos una vida un poco más activa contra lo que estamos luchando, ¿no? Entonces iniciamos un programa y decimos, no, los jóvenes de 13, 14 años necesitamos darles aún más fuerte con el tema del deporte para intentar generar un cambio de hábito de vida, ¿no? Es algo que vimos como necesidad, como acuciante. Entonces, con estas instalaciones tenemos la capacidad de hacer este tipo de movimientos, ¿no? Que nos permite todo esto con el Pablo, disculpa una pregunta. Creo que lo dijiste y creo que quedó claro, pero quiero aclararlo bien. Cuando el niño, por ejemplo, está en ese horario de entre la 1 y las 3 y 3:30, y después de comer, que no esté todavía en ninguna actividad matriculada, ese niño está bajo tutoría, ¿verdad? Ese niño no está como un recreo. Está en un recreo, tiene algún tipo de actividad tutoría. ¿Qué hace el niño realmente? Sí, o sea, el niño que no está matriculado en ninguna actividad extraescolar. Correcto. Pues, ¿qué pasa con ese niño? Os personalizo, en el caso de vuestros hijos o del mayor, que sí acudiría a español para extranjeros. Entonces, tendría una serie de sesiones de español para extranjeros que daría al mediodía, cuando acaban las clases. El programa de español para extranjeros es un programa súper lúdico, donde se juntan una serie de niños con esas mismas necesidades. Entonces, a través de una serie de dinámicas y de juegos, principalmente, imaginad la de vuestro hijo, logran esa adquisición de la lengua. Después de ahí, o bien antes o bien después, porque depende del grupo en el que esté, depende de los días, etcétera, iría al comedor, ¿de acuerdo? Con sus monitores, y después tendría un tiempo de juego para, antes de llegar a clase. Digamos que hay una serie de espacios, no sé si habéis visto, hay un espacio con toboganes que posiblemente aparezcan como unos cars también, que es un patio infantil. Allí hay 3 zonas, ¿no? Hay un patio que digamos que está, pues eso, con elementos, ¿no? de parque de ocio infantil. Luego hay otra zona que es de césped, que es donde está el biohuerto solidario. Y luego hay una tercera zona, que son 2 canchas de mini tenis, donde realizan también actividad física, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ellos van pues haciendo una tournée de lo que más les gustaría hacer, haciendo una serie de rotaciones, ¿no? Sí. Gracias, Pablo. Sí. Perfecto. Gracias. Muy bien. Sí. Apenas estamos planeando ir a la zona antes de septiembre. Sí. Queremos acercarnos al colegio y hablar con vosotros en persona. Claro. Sí. Concertar una visita con Ana, en todo caso, la responsable de comunicación, cuando vengáis. En todo caso, podría hacerse virtual, por ejemplo, en nuestra situación que no vivimos allí todavía, para cerrar la casa de los niños y tal, ¿se podría hacer de forma virtual? Sí, en ese caso sí es importante. En el formulario que recibiréis debéis de indicarlo, porque principalmente los cursos siempre de corte hay más solicitud de plaza. El primero suele ser un curso, pues igual que está el primero, está de primaria, hasta el primero de secundaria, hasta los bachilleres, son cursos de corte que eso siempre tienen más demanda. Entonces, cuando lo tengáis claro, no os embeleséis mucho y decirle a Ana, por favor, para concertar matrícula, porque os pediré una serie de documentación que tenéis que aportar, que no va a ser problema que sea telemáticamente. Eso por una parte, ¿vale? Que es la parte como más burocrática, pero realmente para lo que os importa, luego también es que conozcáis el centro, que conozcáis las instalaciones, que sepáis dónde van a estar vuestros hijos, es un poco también, ¿no? Para ubicaros en dónde dejáis a los peques. Si vais a venir en julio o agosto no es un problema, porque tenemos los programas de escuela de verano, por lo tanto hay mucha vida en el LOPE en verano,
y nos vais a ver a pleno rendimiento también. O sea, os podéis hacer una idea de todas estas palabras, que son grandes palabras, ¿no? Cuando hablamos de educación y hablamos de atención a las familias y a los alumnos, bueno, pues qué mejor que verlo en acción, ¿no? Que las palabras no son palabras, sino son acciones, ¿no? Entonces, pues tenéis abierta, no sé si decir vuestra segunda casa cuando os animéis, que nosotros lo consideramos así, tenéis libertad para venir y tengamos una conversación. Muchas gracias. Bueno. Perdona, Pablo, una última pregunta. ¿Saben cuándo empieza el curso en septiembre? Pues, a ver, ahí manda Consellería. Consellería nos tiene que decir la fecha. Habitualmente es la segunda semana. No te puedo decir el día exacto. ¿Segunda semana? Sí, de septiembre. Sí. Vale, ok. Imaginemos, más o menos, sí, solo para hacer una idea. Sí, fue el 7. Vale. Pues suele empezar. Vale. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. El pequeñín tendréis una fase de adaptación. ¿Habéis tenido entrevista con la responsable de infantil? No. Pues si queréis, yo le puedo decir que, bueno, darle una vuelta y si os ha gustado lo que habéis visto, claro. que había una reunión paralela de infantil. Claro. Sí, nos pareció que era un poco más importante primaria y nos tiramos por aquí. Sí, entonces voy a consultar en todo caso el departamento informático si han grabado la sesión como esta que hemos tenido y le voy a pedir que os la envíen. Entonces, a partir de ahí, oye, pues tenemos alguna duda, nos gustaría que nos llamase Estrella, es la jefa de la etapa infantil, y podéis tener un mail sin ningún problema y ella os comenta, pues bueno, detallitos que no habrán salido ahí. Pero cuando veáis la presentación os va a enamorar. Infantil, eso es, vamos. Yo quiero darle al botón de retroceder años y llegar a infantil porque ahí lo quiero para mí. Bueno, pues gracias. Ha sido un placer. Cualquier cosita nos tenéis por aquí, ¿vale? Mira el peque. Gracias. Adiós, campeón. Hola. Chao. Chao. Bueno, ya va preparado para ir a la cama. Sí. Gracias, Pablo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No. No, espera. Muy bien, no sé si tenemos alguna familia más por aquí que me quiera despedir. Bueno, hay una familia, no sé si... Bueno, pues por mi parte, si la otra familia no quiere concluir, creo que un placer teneros aquí. Muchas gracias. Y lo dicho, en este caso os enviamos la charla infantil y estamos a vuestro servicio, ¿vale? Venga, chao. Buenas tardes y buenas noches en Arabia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.